Saludos mis queridos amigos, bienvenidos a Genesaret Internacional. Hoy de nuevo con ustedes para entregarles palabra de Dios, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es semilla que se siembra en nuestro corazón y florece en gran manera. Ahora dejo con ustedes a mi esposo, el apóstol Arnoldo Linares. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Genesaret Internacional a través de nuestra plataforma de YouTube, Arnoldo Linares y Genesaret TV. Continuando con nuestra serie Conceptos, pero cerrando este ciclo del tema El cuerpo es. Quiero seguir leyendo el mismo texto básico desde el principio y dándole casi la misma introducción para luego tomar el siguiente tema o el siguiente punto de este tema. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De modo que el cuerpo es la iglesia de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entre la cabeza y el cuerpo existe una relación, oiga bien, una relación muy estrecha, sólida, estable, inseparable y eterna. ¿Debido a qué? Yo le estoy dando las siguientes razones y se las he dado en el primer tema, en el segundo tema. En el primer tema dijimos que una de las razones era que el cuerpo está sujeto a su cabeza, es decir, a Cristo. La segunda razón es que el cuerpo es amado por su cabeza o el cuerpo es amado por Cristo. En esta tercera razón decimos entonces que el cuerpo es sustentado y cuidado por su cabeza, es decir, Cristo. Tomemos este versículo del capítulo 5 de la carta a los Efesios que dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Voy a hacer énfasis en esto. Como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo a su iglesia? ¿Qué le hace la cabeza al cuerpo? La sustenta y la cuida. El texto leído demuestra la realidad espiritual de Cristo y de la iglesia, la unión espiritual. El cuerpo es su propia carne. Y como es su propia carne, jamás aborrecerá a su propia carne. De modo que la cabeza como el cuerpo, tanto la cabeza como el cuerpo son uno en esencia. De modo que se hace imposible olvidarse de sí mismo. Hablo de la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza Cristo sustenta y cuida y ama a su iglesia. Dice la escritura ahí mismo en Efesios, dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué entendemos con esto? Que Cristo ama a su iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, escuche, la cabeza se ama a sí mismo. Como cuando el hombre ama a su mujer, la cuida y la sustenta, se está amando a sí mismo. Entonces, resulta absurdo. Y quiero que en esto me prestes mucha atención. Resulta absurdo pensar en una iglesia huérfana, en una iglesia desasistida, en una iglesia divorciada. Eso nunca está en la mente de Dios. Y es absurdo pensar que la iglesia está huérfana. Está confirmado que jamás tratará con indiferencia la cabeza al cuerpo. Quiero dejarles una nota de reflexión con respecto a este primer punto. Permítame hacer una analogía entre las palabras proféticas contextuales del profeta Isaías en el capítulo 49 y la relación de amor inseparable de la cabeza hacia su cuerpo. En primer lugar, vemos acá la solidez del cuerpo es producto del trato amoroso que le da su cabeza. Muy pertinentes las palabras proféticas de Isaías para con Israel
en un momento difícil de la vida de la nación. Isaías 49:15 da una respuesta, una palabra profética para ese Israel que Dios tanto ama. Le dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está dando su palabra. Quizás la iglesia pase por momentos difíciles, quizás la iglesia se deprima, se sienta desesperanzada y algunas veces tratará con indiferencia a su cabeza, pero el cuerpo puede que esté en cualquier condición. El cuerpo puede que se deprima por las difíciles o duras circunstancias que viva. Y en este caso, muy puntualmente, la iglesia venezolana y donde todos estos países donde la iglesia de Cristo está siendo maltratada, perseguida y golpeada. Sí, es posible que se sienta desanimada, que se sienta desesperada, con muy poca motivación. Sin embargo, las circunstancias pueden decir algo. Las circunstancias pueden traer momentos difíciles. Las circunstancias pueden traer momentos de mucho estrés para la iglesia. Y la iglesia cansarse. Sin embargo, la cabeza nunca abandonará al cuerpo. Este versículo 15 del capítulo 49 del profeta Isaías puede que en la primera impresión se lea como una pregunta confrontativa. ¿Se olvidará la mujer de lo que parió? Pero en realidad es una concreta y extraordinaria respuesta. Y es la respuesta que está esperando la iglesia en todas las naciones. Lo poco o la poca, o el poco entusiasmo, o la poca entusiasta exclamación del pueblo. Porque un pueblo deprimido, ¿qué puede hablar? ¿Qué puede expresar? Sus palabras no van a ser de alto nivel, ni mucho menos van a ser palabras alentadoras. Entonces la poco entusiasta exclamación del pueblo, producto de un golpe de baja autoestima, se convierte en desesperanza, pero a la vez es una súplica. Yo me imagino al pueblo de Israel, a los hebreos cuando estaban cautivos en Egipto, cómo se desesperaron, cómo perdieron el ánimo, creyendo en el pacto que Dios había hecho con Abraham, de sacarlos de esa tierra, hasta que Dios les escuchó su súplica. Y en medio de muchas quejas del pueblo, también Dios escuchó la súplica. Por eso Isaías 49:14 hace alusión a las palabras, como dije, muy poco entusiasta del pueblo de Israel, de la nación, cuando dice: pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Inmediatamente viene la respuesta: ¿se olvidará la mujer de lo que parió? ¿Se olvidará para no compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide de mí, yo jamás me olvidaré de ella. Y bueno, siguiendo allí las palabras del versículo 15, también notamos que se reflejan imágenes familiares que manifiestan. Escuchen esto: tú eres iglesia, somos iglesia local, somos la iglesia universal, pero somos el cuerpo de Cristo. Escucha, estas imágenes del versículo 15 hablan de la ternura de Dios. Versículo 16 al 18 lo confirman. Y dice: mira, hablándole a Israel a través del profeta. Y quizás yo estoy actuando hoy como la voz profética para tu vida, para tu iglesia local, para la iglesia nacional y para la iglesia universal. Mira, analiza, medita mis palabras. En mis palmas te llevo tatuada, le está diciendo el Señor a Israel. Tus muros están siempre ante mí. Los que te construyen van más aprisa que los que te destruían. Los que te arrasaban se alejaban de ti. Levanta los ojos, y es tiempo de que la iglesia levante los ojos, apoyado en su cabeza, el sustento y el cuidado que le da la cabeza, que es Cristo. Levanta los ojos, no sigas mirando hacia abajo, no sigas deprimida, no sigas sintiéndote débil y derrotada. Levanta tu bandera, levanta tu cabeza, porque la bandera del Señor sobre su iglesia es amor.
Levanta los ojos a tu alrededor y mira, le está diciendo el Señor a Israel, y hoy le dice el Señor a la iglesia en todas partes del mundo: por mi vida, dice el Señor, a todos los llevarás como vestido precioso. Y escucha esta última parte: serán tu canción de novia. ¡Wow! Enamorado el Señor de su pueblo, Cristo enamorado de su iglesia, y el cuerpo correspondiendo al amor, también amando a su cabeza. Entendemos entonces que la fidelidad de Cristo para con su iglesia es incuestionable. Pablo, hablando a Timoteo, le dice en el capítulo 2, versículo 13 de su segunda epístola, le dice: Él permanece fiel, aunque sientas lo contrario. Él permanece fiel. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la razón eterna? Pues no puede negarse a sí mismo. Por eso dijimos que el cuerpo y la cabeza y el cuerpo son uno en esencia. Negar Cristo a la iglesia es negarse a sí mismo. De modo que la iglesia, voy a decir esto, la iglesia puede darse el lujo hasta de negarlo, pero el Señor jamás le va a negar. También añade Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: fiel es el Señor, que nos fortalecerá y protegerá del maligno. En la sostenible relación cabeza-cuerpo, la responsabilidad de la cabeza es la de proveedor. La iglesia tiene un exclusivo proveedor. La iglesia no puede poner su mirada fuera de su genuino y único proveedor, que es el Señor. El Señor es nuestro pastor, que es nuestra cabeza, y nada, absolutamente nada, nos faltará. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el rol de la cabeza, entendemos que el rol de la cabeza, concluimos que el rol de la cabeza es buscar la manera de que el cuerpo o al cuerpo no le falte nada materialmente. Repito, el rol de la cabeza es buscar la manera de que al cuerpo no le falte nada materialmente. Los recursos económicos del cuerpo están suplidos por la cabeza, que es Cristo. El cuerpo tiene quien lo sostenga en sus luchas y expectativas espirituales con un solo fin: triunfar. La iglesia triunfante, la iglesia gloriosa que se presentará delante de Él mismo, por eso la sustenta y la cuida. También tomemos Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, para sostener las palabras de fortaleza de la cabeza para el cuerpo. Pablo orando, Pablo clamando al Dios Padre, dice y le pide para los hermanos en Éfeso que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados, este es tremendo, raíces, metiendo las raíces hasta lo más profundo, arraigados y cimentados en amor, oiga bien, enamorados del Señor, seáis capaces de comprender. Y una vez que tú te enamoras del Señor, viene la gran revelación, viene la revelación de su palabra, de la esencia de Él. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, con una razón: para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Cierro con estas notas en este segundo punto. El cuerpo, número 1, el cuerpo es nutrido o sustentado. Referencia
que hace referencia, simple y llanamente hace referencia, cuando hablamos de que el cuerpo es nutrido y sustentado por su cabeza, hace referencia al cuidado de un niño. ¡Wow! Dios nos cuida como nosotros cuidamos a nuestros niños, a nuestras criaturas. El objetivo de la sostenibilidad de la cabeza es lograr que ese niño alcance madurez y crecimiento. Colosenses 2:19 dice, en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, nosotros la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Somos nutridos como iglesia por nuestra cabeza, como la savia en el árbol, y a la medida que esa savia recorre nuestro tallo, nuestro cuerpo, nuestro ser como iglesia, las raíces se van profundizando cada vez más y conocemos más a Jesús, se nos revela más Jesús y seguimos creciendo a la estatura que Dios quiere. Por otro lado, como segunda nota, el cuerpo es cuidado. Referencia al sentido de tratar con cariño, calentar y cuidar con solicitud o eficacia. Nuestra cabeza, que es Cristo, muestra un esmero incondicional, pues al atender a la iglesia se está cuidando a sí mismo. No obstante, el beneficio producto del cuidado de la cabeza al cuerpo nunca será unilateral, es decir, solo de la cabeza. La cabeza recibe los beneficios, el cuerpo recibe los beneficios, pero para dirigirse y amar cada día más a su cabeza y respetar a su cabeza, que es Cristo Jesús. Pablo termina y cierra esta relación haciendo el símil como el del matrimonio. Una vez que el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Se unen cabeza y cuerpo para ser uno. Y sabe, Pablo dice, esto digo yo de la iglesia de Cristo y de su amor hacia ella. Que Dios le bendiga grandemente y que usted pueda entender que Dios a través de Cristo le sustenta y le cuida. Por otro lado, otra de las razones es que el cuerpo, usted y yo como iglesia, la Iglesia Universal, es amada por Cristo y tenemos la gran responsabilidad de que nosotros debemos someternos a nuestra cabeza, que es Cristo, y la iglesia siempre será una iglesia gloriosa y triunfante. Que Dios le bendiga. Contentos de haber estado con ustedes, nos despedimos por hoy, diciéndoles a todos que por favor se suscriban, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y por favor síguenos en todas nuestras redes. Un abrazo fuerte y nos seguimos viendo por estos medios.